Bueno, este episodio va a ser un episodio muy interesante. Es creo que uno de los episodios más disruptivos que vamos a tener últimamente. Creo que vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el agave y sobre su circularidad. Y creo que aquí los agronautas se van a volver medio locos. ¿O no, Paula? Sí, la verdad es que hola agroescuchas y hola Tona, es uno de los temas que más nos gusta, sobre todo porque hablamos en sí de producciones sostenibles. Bueno, y aquí saca nosotros el aparecido Héctor Reina. ¿Cómo estás? Ya sé, sí llegué otra vez, ahí voy en una racha. No, y estoy totalmente de acuerdo con Pau, además, es una buena forma de bajar a la realidad muchos de los temas que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Porque hemos tocado el tema de la circularidad en múltiples episodios, lo hemos explicado como de muy alto nivel sin bajarlo a ejemplos tangibles y pues por fin estamos viendo uno que se está aplicando. Ok, y aquí está con nosotros Arturo Pelayo, desde el futuro. Sí, acá bienvenidos desde Nueva Zelanda. Acá son las 3:30 de la tarde. Bueno, para nuestros agroescuchas va a ser cualquier hora en el futuro porque son los que lo van a escuchar después. Pero sí, definitivamente este episodio es importante en temporada 5. Hemos estado abarcando interseccionalidad y como dijo Héctor, como dijo Paula y Tonatiu, hemos hablado un poco al aire de los temas, pero no hemos tenido un ejemplo concreto de quién esté aplicando a inteligencia artificial, disrupción, realidad virtual, modelos en el campo. Y hoy tenemos a nuestro invitado especial que abarca todas estas áreas y hablamos en contexto de circularidad para el agave en México. Y nuestro gran amigo, Servidor amigo Gabo Furlong, creo que mucha gente se va a ver muy interesada en saber del agave. Creo que es la bebida de excelencia en México y familiarizarse entre un agave artesanal y otro que no utiliza la circularidad. Entonces eso va a abrir muchas percepciones. ok, pues empecemos. ¿Les parece? Vamos para allá. Y ahora sí, atrás que se cae el lodo. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Y para este gran tema tenemos a nuestro invitado de honor, lujo y todo. Creo que de muy honor porque ahora tenemos más agronautas que nunca. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, jamás fueron errores de grabación, pero nos quitamos en edición, así es que disfrútalo. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que este es un gran episodio y creo que mejor honor que Arturo Pelayo te presente. Artur, ¿cómo ves? Bien, sí, mira, yo he platicado varias semanas, meses desde la pandemia con Víctor, he seguido la trayectoria y es una de esas personas que yo veo como ejemplo de lo que hemos marcado mucho en Agronauta, tanto en temporadas anteriores como lo que hablamos de qué es el campo joven en México y qué herramientas están aplicando productores y cómo podemos introducir herramientas y nuevas maneras de trabajo en el campo. Y Víctor es ingeniero, está también trabajando mucho con inteligencia artificial, trabaja con drones. Me inspira mucho cada que hablo con él que está en otro estado, en otro proyecto, en otra red, y él es la persona que yo creo que nos va a inspirar mucho, tanto a productores como a gente que quiera crear eventos y crear comunidad. Es un buen ejemplo de lo que nosotros vemos como la temática de AgroHacker, como un ejemplo de esas personas que lo hacen. Entonces, Víctor, mira, te abrimos con todo, bienvenido a la comunidad y dinos cómo llegaste tú al campo. No, pues realmente no vengo de una familia de campo. Mi padre y mis 3 hermanos son abogados. Yo soy ingeniero en mecatrónica y por azares del destino, en mi primer emprendimiento que se llama Modula, hacíamos drones modulares y investigamos temas de campo, de fotogrametría, fotos 360, varias cositas. Y el tema del campo se me hizo interesante. Entonces, pues ya desde hace unos 4 años lo empezamos a menear y fue que, pues de ahí conocí el tema del agave. Me empezó a apasionar y pues ahí acabé con el tema del agave, ¿no? Ok. Ah, muy bien. Y para ti, agave, entonces entraste a la industria no necesariamente con el tema de circularidad, sino como una entrada con tu servicio de drones y poco a poco, ¿podrías darnos una idea para ti cómo fue esa transición de drones a la industria y luego a lo que has logrado ahorita en todas tus esferas de trabajo y también compartir con los agronautas qué es una semana en tu vida
Creo que es algo muy interesante porque llevas muchas cachuchas de alguna manera, ¿no? Sí, es correcto. Pues bueno, comenzamos el emprendimiento de los drones modulares en 2015. Por ahí de 2017 en el estado de Guanajuato nos dicen, oigan, hay broncas con el pulgón amarillo. Entonces, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo lo detectamos? Y nos empezamos a meter a procesamiento digital de imágenes. Eventualmente, pues, empezamos a categorizar el tema de enfermedades en tomate, en fresa, en papa, maíz, cereales. Y vimos que había 3 con muy alto potencial: fresa, aguacate y agave. Entonces empezamos a buscar clientes de eso porque dijimos, vamos a meterle, ¿no? Eventualmente, pues la empresa tuvo un break y pues todos tuvimos que entrar a trabajar porque no había suficiente flujo de efectivo. Y se tomó un break de un año y ya cuando regresamos, pues dijimos, oye, pues vamos a meterle full al tema de los agaves. Nos invitan a hacer un inventario en un lugar llamado Ex Hacienda Samarripa, que ahí es donde comienza todo el tema del ensilaje del agave hace más de 17 años. Hicieron plantaciones de sistemas agroforestales de agaves con mezquites y para nosotros era así como que de wow, hay muchos agaves y muchos mezquites, hay que contarlos, para eso nos pagaron, ¿no? Y eventualmente empezamos a introducirnos un poquito más y lo que era primero ir contando nada más agaves con una inteligencia artificial muy mecánica, que éramos 2 simios contando agaves desde la computadora. Pues en el proceso fuimos conociendo gente, creo que acá ya entrevistaron a Juan Badoán. Juan pues desarrolló una inteligencia artificial de que yo le doy imágenes de dron y él me saca todos los agaves que hay en una zona, de qué edades son, cuánta piña producen, cuánta penca, y pues eso fue evolucionando. Y eso comenzó a ser apenas hace 2 años que conocí a Juan Badoán, pero eventualmente todo eso empezó a crecer al encontrar todos los demás usos que puede existir dentro del tema del agave, por lo cual pues ya lo que hoy en día es agave es un ecosistema de economía circular que tiene actividad en más de 2 estados, donde creamos una ruta que llamamos el Chingón Way for Agave Circularity, el camino chingón, que consta de unos 7 pasos sencillos. Vamos y buscamos a un stakeholder, que es como el campeón del agave en una zona. Le decimos, oye, pues consígueme a los campeones de esta zona también, o sea, productores de ganado, de agave, destiladores, a los del gobierno. Utilizamos un modelo de sociedad civil organizada, iniciativa privada, gobierno, entorno y academia. Integramos un ecosistema. Ya después le metemos al tema de que puedan ya integrarse en una mesa de diálogo, saber las necesidades que hay y de ahí los comenzamos a capacitar en temas de circularidad. Los llevamos a San Miguel de Allende, acá que sacan unas fotos bien whitezican en la iglesia, pero aparte de eso que aprendan cómo aprovechar el tema de las hojas, o nos vamos a Salamanca a que echen ahí unos balazos con la situación que hay, nada, no se crean. Ahí hay una planta que se llama Bacal y ellos aprovechan la fibra del agave, o nos llevamos a Jalisco donde aprovechan las vinazas. Eso nada más es el tema de los residuos, pero ahorita ya hay más de 15 servicios al interior de agave que podemos ayudarles pues a tanto a los productores, a los destiladores a que haya pues circularidad en el agave. Sí. Oye, un comentario rápido. Conforme tú hablaste de los últimos 2 años, incluyendo el periodo de pandemia, estás hablando de tecnologías nuevas, o sea, drones que están saliendo al mercado, drones que no han tenido 5 o 10 años de historia, que productores digan, esta tecnología hemos escuchado mucho, existe trayectoria, existe pruebas, sino que tienes que de alguna manera desarrollar más confianza con los productores para que vean que tú estás aprendiendo la tecnología al mismo tiempo que le estás aplicando la tecnología en el campo. Y es esa parte de la modalidad, como tú estableces la relación. Y un poquito también quisiéramos comentarte, porque sé que es el tema, tomar un paso antes, como ¿cómo introduces tú el tema de circularidad? ¿Dices circularidad desde el principio con ellos? ¿O cómo lo definirías para un nuevo productor? ¿Hablas de cómo mejorar sus procesos o cómo es cómo inicias esa conversación? En el campo todo es feria y es un tema de ego. Es llegar y decirle, y mira, tu vecino que ya está aprovechando las hojas del agave, está ganando el doble que tú. Ah, yo quiero, porque cuando estaba en el tema de los drones modulares y que nos metíamos en el tema del campo, no, que mire, que la nueva cámara que trae un sistema de
de Near Infrared, infrarrojo cercano, que nos va a ayudar con las plagas. La gente se queda, ¿a mí qué? O sea, tradúcemelo en billete. Entonces, eso es lo que ayuda mucho a incentivar al productor. Obviamente hay distintos grados de productores, hay quienes ya tienen un poquito más de conciencia ambiental sobre decir, oye, pues mis desperdicios están ahí, no los puedo quemar, no me puedo deshacer nada más ahí de ellos aventándolos al limbo, ¿no? Y que llegue un marciano y se lleve todo. Entonces, en el momento en el que ya le dices, ¿puedes sacar dinero de los desperdicios? A ver, cuéntame más. Cuando le dices, hay una industria de 8,000 millones de dólares, si aprovechamos todos los desperdicios del agave, nada más las hojas, dice, oye, quiero un pedacito de ese pastel, ¿cómo le hago para comer? Y vamos a regresarnos tantito un poquito más hacia la vista alta, porque yo creo que durante toda esta explicación padrísima que nos has estado dando, tocaste dos temas que creo que son muy importantes que no se ven aplicados muy seguido. El primero es circularidad, y ahorita te voy a pedir que nos expliques realmente qué conlleva el concepto de circularidad, pero antes también mencionaste uno que es, de hecho, un tema que se ha estado explorando recientemente mucho, que es lo que se conoce como una colaboración cuádruple, ¿no? O de cuádruple hélice, donde se mete un aspecto social, como de sociedad participativa, se mete el de la academia, pues quien hace la investigación científica, se mete la industria, porque quien pone la lana, y por último el gobierno. Entonces, agroescuchas, este es un concepto que recientemente, entre comillas, recientemente se empezó a sacar de las universidades y de la academia y se empezó a aplicar en modelos de negocio efectivos y realmente que funcionan. Hay otras versiones más antiguas que tenemos en México que se han aplicado, por ejemplo, las cooperativas pesqueras, ¿no? Que son un factor social que también funciona con una industria, que funciona con las academias porque hacen mucha investigación y tienen sus propios laboratorios y también trabajan con el gobierno porque se autorregulan, básicamente. Pero aquí lo que nos está practicando Víctor es completamente diferente. Ahora, Víctor, ahora sí, ya que di mi explicación técnica de acá, ¿por qué no nos bajas todo esto el concepto de la circularidad, nos los explicas así? ¿Qué es? Ok, voy a compartir un poquito mi pantalla para que podamos ver una breve presentación que preparé para esto. ¿Qué pasa con la economía lineal? Miren, este tema de la economía lineal viene desde la revolución industrial. Cuando empezaron a ver máquinas, empezó a crear el concepto de productor y consumidor. Empezó a ver como que en este modelo de agarro materiales vírgenes del suelo, les doy un valor agregado, los comercializo y me importa un carajo lo que pasen con los desperdicios. Traducido al agave, esto es, produzco agave, hago un destilado, echo un fiestón, ¿no? Y dejo un desmadre ecológico. Porque estoy produciendo hojas, estoy produciendo bagazo, estoy produciendo vinaces. Entonces, esto pues viene desde hace más de 100 años. Ellen MacArthur pues empezó a notar esto. Walter Stadtgel, que es un arquitecto suizo que empezó a decir, oye, pues el ciclo de vida del producto, donde reintegramos en la cadena de valor pues los desperdicios. Y ahí es donde nace la economía del reuso, que cierta parte de esos desperdicios se tratan de reintegrar a la cadena económica. Que eso es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Una partecita, no estamos aprovechando ni el 0.01% de las hojas de agave que hay. Lo idóneo, y es como se deberían de construir los nuevos modelos, es que lleven un tema de circularidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que los desperdicios, al terminar el ciclo de vida del producto, o el mismo producto per se, sea fácil de desbaratarse o en materiales vírgenes que sirvan de nuevo a la cadena, o que sean el principio de una nueva cadena. En este caso, con el agave, lo que buscamos es de las hojas hacer alimento para vacas, o hacer melaza, o hacer inulina. De las vinazas, hacer fertilizantes. De lo que es el tema del bagazo, hacer fibra en bruto, fibra tosca se le conoce, para los animales. Y eso es lo que nos lleva al tema de pasar de la economía lineal, que es, produzco agaves, destilo, echo fiesta y dejo un desmadre ecológico, ahora con ese desmadre ecológico voy a hacer feria, ¿no? Yo siempre digo, vamos a hacer billetes verdes siendo verdes. Aquí hay un tema, pues, en las bebidas espirituosas. Pasa que tenemos varias, no solamente es tequila y mezcal, hay bacanora en Sonora, hay sotol, que aunque es una palmilla del cual se extrae, lo invitamos a que en el ecosistema de agave, la raicilla, el pulque, hay varios destilados de los agaves.
todos producen estos 3 desperdicios que mencioné. Se producen más de 641 millones de litros al año pasado. 2/3 partes de ellas son exportadas y dejan un chingo de desperdicios. El caso del agave tequilana Weber a los 5 años, que ahorita anda muy en moda. 25 kilos produces de hoja y 25 kilos de piña. Pero para hacer un litro de agave, de tequila industrial, andas dejando 6 kilos de hoja, 8 litros de vinaza y 3 de bagazo. Esto crece si el tequila es artesanal y crece aún más si el tequila es ancestral. Porque prácticamente pues los procesos en el artesanal y en el ancestral son un poco menos eficientes porque utilizas animales en el proceso para que estén moliendo las piñas. No puedes utilizar como que tanta tecnología que lo hace eficiente. Y ahorita tenemos un problema bien grande. En 2022 dejamos más de 2 millones de toneladas de hojas. Imagínense el Estadio Azteca repleto de hojas y pues la gran mayoría, un 95%, se andan incinerando. Realmente pues las autoridades no pueden estar monitoreando las 311,000 hectáreas de agave que están distribuidas en todo el país. Entonces pues nada más llegan y, hubo un incendio, ni modo, no podemos hacer peritajes. Entonces este problema se va a agravar en 2027 ya que tendremos más de 25 millones de toneladas de agave, ¿no? Entonces, imagínense, 25 millones de toneladas de hojas de agave es lo que México necesita para alimentar todos los animales durante un año que hay aquí en México. Son 27 millones de toneladas por lo que requerimos de maíz y en 2027 va a haber 25 millones de toneladas de hojas. Eso puede hacer disruptivo el mercado, ¿no? El tequila. O sea, ya hemos pasado esas épocas de exceso y demanda de tequila y ¿eso qué consecuencias traería? Pues bueno, ya se vivió en 2008 la caída del precio del tequila, del agave tequilana de la piña. Andaba en 10, 8 pesos el kilo. Ahorita está pues bien variable. En algunos lugares escucho, no, que anda en 22. En otros anda en 30, anda en 36. Y el otro día me topé un compa que me dijo, mira, me acabo de forrar porque lo vendí en 52 el kilo. Entonces hay una desvariancia bien grande. Pero eso se deriva de que tenemos a los destiladores, tienen una demanda por cumplir y exportar. Y cuando hay escasez, revienta el precio. Va a haber una sobreoferta porque tenemos más de 1,000 millones de plantas ahorita actualmente. En el momento en el que maduren, se viene para abajo, pero hay alternativas. Vamos a aprovechar las hojas, como ya les comenté. No solamente utilizamos las piñas para el agave, para las bebidas espirituosas, también se puede hacer inulina, que es como, si nos escuchan desde acá, desde México, es como un Yakult con fibra, súper bueno que te ayuda al tema del estómago, tiene prebióticos y pues te recupera la salud intestinal. Y realmente el mercado para allá es un mercado de 2,000 millones de dólares. ¿Por qué? 99% del mercado, 98% es de la chicoria de Bélgica. De ahí se saca inulina. Apenas el 1.8% viene de la inulina de agave tequilano. Pero si utilizamos cualquier otra especie, hay una oportunidad de entrar en ese mercado. Víctor, cuando tú nombras precisamente todos estos aspectos de usar, digamos que esos residuos, como los llamas, de esta industria, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces lo que nosotros llamamos desperdicios en un proceso industrial son materia prima que podemos transformar y es lo que ustedes hacen, precisamente con las vinazas que ahorita se está trabajando con un impacto grandísimo, el tema de biofertilizantes y de mejora para la producción agrícola. Y desde ese punto, uno de estos aspectos que me gustaría preguntarte, Víctor, es cómo ha cambiado esa circularidad en este momento del agave para los procesos. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado, aparte de todo lo que nos has nombrado, que están utilizando todos estos aspectos de residuos o que son materia prima para otras industrias? ¿Cómo has visto ese cambio general en ese proceso? Porque claro, empezamos con una idea y ya vamos con una idea mucho más avanzada, usando ya también tecnología en este aspecto. Sí. Mira, en lo particular, tengo que sacar aquí a varios jugadores, ¿no? Tenemos los consejos reguladores, que ellos lo único que hacen es certificarte para que puedas utilizar esas piñas o esas plantas para algún destilado.
y esa es su única función. ¿Dónde está el tema importante de que debemos de orientar y coadyuvar entre todos, tanto gobierno como iniciativa privada, en que las empresas empiecen a adoptar estas prácticas sostenibles? Pero también debemos de menear ahí un tema de política pública, que es algo que estamos ahí cocinando en el Senado de la República. Trabajo con una fracción parlamentaria para la reducción de los impuestos en las bebidas espirituosas, pero que esa reducción se haga así, solo si hay sostenibilidad en los residuos, se están aprovechando. Entonces es darle un desahogo en impuestos a las empresas destiladoras, pero que ese recurso se pueda utilizar para crear más prosperidad en su entorno, porque el aprovechamiento de estos desperdicios es, hacemos alimento barato para los productores de ganado. Oye, se reventaron los insumos agrícolas. Producir maíz ahorita te sale mucho más caro, ¿no? Le andas metiendo 42,000 varos andas ganando 42,000 varos en una hectárea y le metiste 35. Partiste la madre 4 meses por 5,000 pesos, 7,000. Oye, ya no es esto bueno. Entonces, está existiendo una migración en muchos lugares. Les platico el caso de dos. Romita, Guanajuato. Ahorita estoy en León, Guanajuato. Acá en Romita, pues en 2016 había 24,000 cabezas de ganado. Ahorita hay 9,000. ¿Por qué? Porque ya no están produciendo maíz, porque ya no es redituable. ¿Pero qué sí están haciendo? Mejor cambiar esas hectáreas de maíz a agave, porque les andan pagando 20, 25,000, 30,000 lanas al año. Ver crecer los agaves, así con los brazos pesados. Y ya que estamos tocando este tema de los problemas que se están enfrentando los otros insumos, de todas las posibilidades de ganar extra, yo creo que estamos empezando a rozar y, más bien, aventarnos de lleno al tema de la resiliencia, ¿no? Porque digamos que se cae el mercado del tequila. Si tú también estás vendiendo todos estos otros insumos, entonces vas a seguir tal vez ganando menos, obviamente, pero vas a seguir ganando algo. No es algo perdido, ¿no? En cambio, todos estos monocultivos que estamos hablando del maíz, se dispara el precio y todo, y tenemos pérdidas grandes porque no se está haciendo nada con los insumos. Ahora, hay que aclarar que también se puede hacer una producción circular con maíz. Actualmente casi todas las industrias pueden tener un esquema circular. Yo creo que la más difícil de hacer completamente circular son aquellas que dependen de metales, pero bueno, ese es otro tema, otra conversación. Pero pues, ¿por qué no nos platicas más sobre cómo implementar estrategias circulares nos ayuda a crear negocios más resilientes ante el cambio económico, el cambio social y el cambio climático? Ok. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes recibir dinero nada más por tener tus plantaciones de agave? La gente se queda, oye, ¿cómo le hago, no? Hay particularidades en las especies de agave. Abriré un poquito de contexto. Hay más de 200 especies de agave a nivel mundial. 150 habitan en México. 100 son endémicas de México. 30 se utilizan para destilados de bebidas espirituosas. Pero alrededor del 90-92% de ese market share de lo que se utiliza es agave tequilana. Y las prácticas de monocultivo son lo que pasan a madrear el suelo. Le metes muchos fertilizantes, no permites que haya biodiversidad, otras plantas como agaves, mezquites, guaje, etc. Y eso empieza a crear problemas. El suelo se degrada, la microbiota del suelo se degrada, la mastofauna de alrededor se va. Entonces, pues estás dejando ahí árido ese pedazo. Pero eso es por una práctica de monocultivo. Nosotros, ¿qué promovemos en Egave con uno de nuestros asociados, el más fuerte, el que siempre ha respaldado investigaciones y le está metiendo duro, que es Vía Orgánica? El proyecto del 1,000,000,000 de agaves. Imagínate plantar 1,000,000,000 de agaves y que los desiertos se vuelvan verdes, que los vistes con agaves. 2,000 agaves por hectárea, 400 mezquites, ayudan a retener suelo, captar carbono, y es ahí donde te digo, nada más por ver los agaves crecer, captaste carbono. Imagínate que te anden pagando unas 50 toneladas de carbono a $75 en la Unión Europea por año. Oye, eso está chido, ¿no? Por consecuente, en los sistemas agroforestales y de agricultura regenerativa, esto es lo que estamos promoviendo. Metan agaves con mezquites
Y hay unos casos bien interesantes en Tlaxcala, por ejemplo. Sí, Tlaxcala sí existe. Nanacamilpa. Tenemos unos compadres allá que metieron los 2000 agaves, los 400 mezquites, metieron pollos, guajolotes, borregos. ¿Con qué objetivo? Y cajones de miel. ¿Con qué objetivo? Los pollos y los guajolotes te van a comer los chapulines y ahí el picudo que ande en forma de larva. El borrego se va a comer toda la pastura que hay alrededor, te ayuda al control de pastos y aparte te está fertilizando. Entonces, vas y podas el 20% de las hojas del agave para evitar que haya, es una poda sanitaria y también genera estrés para que crezca más la planta. Esa la mueles y le das de comer extra al borreguito. Entonces, pues con eso ya estás teniendo diario con unos 5 borreguitos y alimentándolos con el ensilaje de agave, una producción de carne de medio kilo. Ayudas también a que estos ejidos o zonas que mayormente donde se desarrollan son los ejidos, puedan también tener acceso a la proteína y le metes un tema de nutrición al entorno. Entonces, prácticamente no te puedes desarrollar si no le metes la proteína, ¿no? O sea, tu cuerpo no crece. Oye, Víctor, y aquí creo que hay un tema bien importante y que creo que a lo mejor me salgo un poco del ritmo de estos que están acá, pero creo que es muy importante que me gustó mucho cuando lo platicamos fuera de cámaras, el tema del papel de la tecnología que tú trabajas. Y eso me parece muy importante mencionarlo porque creo que la circularidad que estás planteando tiene que basarse mucho en la tecnología. Y por ahí hablamos de un tema de modelos 3D, metaverso, criptos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Al platicarnos un poco del tema? Sí. Mira, primero les voy a hacer un tema conceptual de cómo se ve esto en palabras, porque es la visión de Gabe en este año, esto tiene que suceder. En mi bolón a compartir pantalla. Ahí está. Ahí se vuelve a ver Desierto Esmeralda, el metaverso circular. Mediante el uso de tecnologías exponenciales buscamos desarrollar una nueva economía en el metaverso. Primero con los drones, digitalizar los agaves como activos digitales. Aparte de que estamos viendo plagas, enfermedades y malezas en los cultivos que le ayuden a preservar de mejor manera sus plantaciones a los productores, estamos haciendo modelos 3D para crear maquetas y la gente del otro lado del mundo, por ejemplo en Nueva Zelanda, donde está nuestro compadre Arturo, puede explorar los plantíos de agave. Hacemos altimetría para el tema de las curvas de nivel, para hacer una retención de agua en suelo. Podemos también llevarlo a la conservación del mejor germoplasma, identificar las plantas de agave más grandes, más robustas, y esas dejarlas que quioten. Porque tú dirás, oye, pues la planta más grande la voy a utilizar para el mezcal y para el tequila, ¿no? No, hay que guardarla porque es el mejor material genético y eso nos va a ayudar a mejorarlo, ¿no? Y a su vez, identificar las rutas de los polinizadores del agave. Si tenemos 100 hectáreas de agave en una zona y dejamos que al menos quiote el 10%, pues por ahí van a andar los murciélagos, los colibríes y cualquier otra especie. Con el tema que ya tocó Juan Badoán en un episodio anterior con la inteligencia artificial, podemos cuantificar pues la biomasa en los campos, tanto penca, piña, hijuelos y el secuestro de carbono. Bueno, carbono pues como más chingón. Disculpen la falta ortográfica. Pero pues esto ya es percepción remota, no tenemos que ir a andar ahí examinando 100 hectáreas que nos vamos a tardar 40 días caminando. Mandamos el dron, volamos y ya la inteligencia artificial en menos de 3 días te da información de madres. La realidad virtual va a entrar en mostrar al mundo los paisajes agaveros y el talento involucrado en ello. Desde el proceso de plantación, el crecimiento, jimado, cocción, fermentación, destilación, envasado y añejamiento. Entonces la gente en el otro lado del mundo va a poder ver qué es lo que representa tomarte un shot de tequila o un shot de mezcal, porque por algo son bebidas espirituosas, tienen alma, tienen el espíritu del maestro destilador y se me hace triste que nos lo echemos a shot, porque realmente es una partida de madre colectiva para que tú te puedas dar ese shot y el poderlo degustarlo es honrar el espíritu del agave, ¿no? La parte que todavía no nos hemos metido mucho, pero ya le estamos empezando a venir ahí algunas cositas, es el tema de la blockchain. ¿Cómo en el futuro vamos a poder generar esta transparencia y trazabilidad en el proceso de los derivados del agave? Desde las certificaciones, que pues es un tema que concierne a los consejos reguladores,
tanto de la planta como el destilado, que podamos ver que, pues sí, lo que nos estamos tomando está cumpliendo con la NOM, los estudios necesarios para que pues el mezcal no nos deje ciegos, como también pues puede cubrir algunas otras certificaciones internacionales como la USDA o de la FDA, el tema de tabaco and drugs de Estados Unidos. ¿Cómo podemos ayudar también a regular el mercado? Porque ahorita me decían, oye, pues se va a caer por tanta demanda. Oye, si a los productores les decimos, está bien, tienes 1,000 hectáreas, pero ahorita el precio está en 15 pesos. Si gima 100, se va a caer a 12, pero si gima 50, se va a mantener en los 15 pesos. Pues ese es el trabajo de los consejos reguladores. Pero no solamente es un tema de piña el que se debe de administrar, también la penca, que es el desperdicio, y más importante, ahorita está dando una deforestación terrible porque se ocupa madera para producir el mezcal. Entonces, pues no hay como que este balance de que, pues voy y tomo la madera del entorno y vuelvo a plantar, no, es nada más deforesto y, ya no hay madera, vamos a comprarla ahora más cara. Pero también que haya un tema de pago justo hacia los ejidos o a los jornaleros que andan ahí, pues, ahora sí que bajo el sol. Yo ahorita me veo medio requemado porque andaba bajo el sol dando un recorrido de circularidad de agave acá en San Miguel de Allende en Vía Orgánica. Y pues sí cansa. Que se les pueda retribuir por esas botellas que están pagando 50, 70, 80 dólares, que haya al menos un 0,5%. Cada vez que esa botella se venda ahí, le llegue a la gente. Y esto pueda crear prosperidad en esas zonas que están un poquito más marginadas. A los gimadores y a los maestros destiladores, que se les pueda reconocer. Entonces, ahorita les voy a volver a compartir pantalla para mostrarles un poquito de qué es lo que estamos haciendo con los drones. Y puedan, pues ahí ya verlo en físico, ¿no? Sí, es excelente, Víctor, lo que estás haciendo. Ahorita que nos enseñes los drones. También parte de lo que mencionaste fue honrar el espíritu de esos productores. Y me gustaría que si nos pudieras comentar un poco más de la gente que está produciendo, la gente que está en el campo, en Agave, qué es la edad de las personas con las que trabajas. Si nos pudieras decir más o menos la división de género. ¿Y quién es la frente y cara de esos productores alrededor del país? Sí, mira, pues en todos los estados hay sistema, bueno, no en todos, donde hay mayormente producción de bebidas destiladas, que la mitad del país, 1,200 municipios de 2,471, tienen la oportunidad de plantar y hacer un destilado certificado como puede ser mezcal, tequila, bacanora, raicilla, etc. Entonces, ahí, pues hay de todo. Hay gente que está iniciando que le pegó la espinita de decir, oye, quiero ser agavero y quiero poner mi marca. Hay generaciones completas que se han dedicado a esto. Y no hay un límite. Yo en lo particular trabajo con una asociación que se llama Mujeres del Maguey y Mezcal. Ellas tienen actividad en más de 15 estados. Tienen una estructura consolidada de puras mujeres que o producen agave, o destilan, o venden. Cualquiera de esas tres. Y esto ayuda a que yo llegue a un estado y le diga, oye, pues mapeame a todos. Ya los tengo mapeados, ya tengo convenios, ya tengo esto. Y facilita la entrada del programa. Porque si vas a picar piedra y tocar puerta en cada una de estas esferas, y ahora vamos con gobierno, y vamos con el estatal, y ahora vamos con el municipal, y hablemos con los regidores, y esto es un proceso engorroso, súper largo, que si no tienes, pues ahora sí, una charola para mostrar y decir, hola, soy fulano, y ábranme la puerta, se vuelve largo. Y si no hay voluntad, pues menos. Y si no hay visión, pues mucho menos, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando ahí en conjunto con esta asociación y otras más, con los consejos reguladores de mezcal, el tequila también se nos está sumando, consejos estatales de sanidad vegetal, entre otros. Muy bien, es parte del de Héctor lo comentaba antes de la cuádruple hélice. ¿Hay algo más, Héctor, que quisieras tomar en cuanto a lo que diríamos académicamente como modelo de circularidad y lo que ves aplicado en lo que ha explicado Víctor? Sí, de hecho justamente estaba pensando en dos temas, yo diría, dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que el cambio
a veces, si estamos hablando, por ejemplo, de una producción circular que además tiene prácticas regenerativas, probablemente es mucho más largo, ¿no? Mientras que hay formas graduales o más sencillas de entrar a un modelo circular. Entonces, ahora sí que la primera pregunta es esa, ¿cómo entramos? Si estamos empezando, digamos que yo tengo un monocultivo de agave, ¿cómo empiezo a ser circular? Y la siguiente, hay un concepto que se conoce como el rebote de la circularidad, ¿no? Que es cuando implementamos la circularidad a medias, termina haciendo más daño que si no la implementáramos. Entonces, no sé si pasa lo mismo con el agave, porque esto pasa, por ejemplo, en las industrias pues textiles, que si no metemos la circularidad por completo a nuestra industria textil, lo que estamos haciendo es que tenemos dos vías que gastan energía, que requieren hasta cierto tiempo de materia prima y terminamos tratando de ser circulares y más sustentables, haciendo más daño. Entonces, ¿pasa lo mismo? Mi segunda pregunta es, ¿pasa lo mismo con el agave? Entonces, ¿cómo empezamos y si empezamos tenemos que irnos de lleno? Esa es la pregunta que viene. Ok, mira, el cómo comenzar es dependiendo del tipo de especie de agave que tengas y la densidad poblacional. Si dices, oye, tengo una plantación de agave con tequilana con 4,000 plantas, para comenzar estás fuera de la norma del Consejo Regular del Tequila, pero esa es una norma que rige el tequila, no rige la inulina. El hecho de que puedas ir dejando material germoplasma del 10%, ese es un primer paso. O sea que al final quioten esas plagas. Lo segundo es comenzar a meter mezquites. Los mezquites te ayudan a captar nitrógeno en el suelo y a retener agua, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú llegues y bueno, tienes las 4,000 plantas, las gimaste todas de golpe, a decir, bueno, año con año le fui gimando 400 y en esos lugares donde ya no había plantas, pues volví a poner otra plantita, otra especie, y a su vez también metí unos mezquites alrededor. Esto es lo que está pasando menos en Michoacán, donde yo pues crecí, que es puro Andiro, Michoacán. Acá estamos ayudando a que los productores de maíz primero comiencen a hacer cercos vivos con agave y mezquite. No tienes por qué meter los 2,000 agaves. Te a huevo. Aunque comiences con unos 300, 400 y a los 2 años ya te dieron hijuelos, pues vas metiendo una reconversión escalonada, ¿vale? Entonces, pues serían como maneras de comenzarla ya la circularidad del agave. Esto nada más en el campo y reducir los impactos ambientales. Si nos vamos a la parte de los destilados, pues lo primero es identificar tus desperdicios. Saber cuánto bagazo, cuánta vinaza y cuánta hoja estás generando y qué vas a hacer con ellos. Si dices, oye, pues no tengo 4 millones de pesos para invertir en una planta procesadora porque tengo 80 hectáreas de agave y quiero aprovecharlas todas las hojas, pues, oye, pues me compro una maquinita de 70,000 o 100,000 pesos y empiezo a hacer una iteración en el pueblo, ¿no? Eso respecto al tema de las hojas. Respecto a las vinazas, ocurre lo mismo. Tienes que darles una salida de alguna manera, pagarle a una empresa a que primero las estabilice y haga algo con ellas. Ahí no entré en muchos detalles, pero sabemos que las vinazas son un problema fuerte, cañón. ¿Sí? Y pasa lo mismo con el bagazo. ¿Qué podemos hacer con él? Ahorita te digo los pellets, de concentrados de fibra tosca. Entonces eso entra como base para los alimentos ya balanceados. Entonces eso es lo que podemos hacer en la parte del destilado. Hay un ciclo técnico dentro de la circularidad, que ahorita no nos estamos metiendo nada en eso, que ahí entra todas las botellas, todas las tapitas, todo el cartón, todos los pellets con los que los transportan. Pues ahí meterle la huella de carbono de mandar más o menos 300 millones de tequila, de litros, a Estados Unidos y a todo el planeta, ¿no? Entonces, pues, está más complicado. Sí, pero ahorita Héctor me dijo por el interno que por qué no hemos hablado, los tienes embobados, Víctor, con tantas cosas y ahora como te expresas y dices las cosas, soy yo bastante interesante. También Gabo no ha dicho nada, mira, está bien callado. La verdad, es bastante reconfortante escuchar toda esta conclusión de temas, de cómo estás haciendo todo lo que lleva al agave. Yo creo que en la verdad de circularidad del agave, yo nunca he hecho un proyecto tan completo, bueno, tampoco conozco mucho, yo creo que como Héctor que sabe más, pero sí me llama mucho la atención de que estamos en un punto muy fuerte del tema de agave.
yo más lo hemos platicamos tú y yo en la mañana. Se vienen tiempos violentos del tema del agave, porque va a cambiar los precios, porque hay mucha especulación, porque creo que hay caminos para poder tener una cosa de estas. Y a manera de preámbulo, para ya enfocarnos un poquito en el cierre, Víctor, en serio, esta es una opción para lo que viene del agave, para no especular con precios, el hacerlo circular, que por tal de economía circular. Totalmente. Mira, en el ecosistema de economía circular también tengo agrofranquicias que se dedican, dame 200, 300 lanas, te planto tu hectárea de agave y en 4 años nos vemos o 5 con un 400 de rendimiento, ¿no? Entonces, pues dices, oye, pero es que yo estoy haciendo mis corridas financieras a 26, 24, 22 pesos el precio de la piña del agave tequilana. Y si se cae a 10, ¿qué hago? ¿Entro en un fraude? ¿Qué hago, no? Y ahí es donde entra justamente el aprovechamiento de los desperdicios, porque yo digo, "Güey, vamos a volvernos ricos con la basura de las bebidas espirituosas". O sea, ¿cómo el ser verde hace que llevan los billetes verdes? Y esta es la manera, teniendo un proceso pues estandarizado. Y aquí te respondo a la segunda pregunta del rebote de la circularidad en la industria del agave. Si comienzas a procesar 1 tonelada de hojas, no hay algo que te eche para atrás, vaya. Porque uno de nuestros principales temores, y lo hablo abiertamente en todos los foros donde estoy, es, oye, pero es que al agave tequilano le meten un chingo de químicos y todo este desmadre, ¿y qué pasa si tiene índices de residualidad las hojas? Y eso acaba madreando a las vacas. Vi una película que se llama Aguas Turbias o Aguas Oscuras, donde está el caso de 3M, de que crean el teflón y empiezan a aventar los desperdicios a un río y de la nada las vacas se ponen bien locas y andan ahí pues bien mutadas, los órganos ahí todos feos y pues se ponen locas, atacan a la gente. Y pues bueno, yo vi esa película por la maestría. Mi profe Ricardo Carvajal me la recomendó y dije, oye, no manches, no vayan a salir más caro el caldo que las habas. El querer ser esta parte circular no nos vaya a meter en un... de que envenenamos una vaca y eso significa envenenamos un ser humano. No pasa por los escénicos. Pero es que ahí entramos con líneas, digamos que muy delgadas, y en este tema, digamos que me meto yo. Y es porque finalmente cuando empezamos a hablar de cómo la circularidad está afectando, entre comillas, bien sea positiva o de manera no tan chévere a los cultivos, lo que tenemos que pensar es de qué manera voy a generar un impacto que sea positivo no solamente para el cultivo, sino para el ambiente, para la persona, para el negocio, y que a la final lo que estamos buscando en sí es lo que haces tú, Víctor, y es la circularidad como tal. Si tenemos que rescatar aspectos de lo que hemos conversado hasta el momento, creo que podríamos rescatar el hecho de que la diversidad siempre será la respuesta. Lo segundo, porque claro, si tienes, diversificas, a pesar de que tengas un mismo cultivo, si tienes distintas plantas, vas a otorgar una estabilidad a tu ecosistema. Pero si diversificas también los procesos que haces dentro de tu proyecto de producción de agave, también vas a tener resultados. Y si además de eso lo que estás pensando es en manejar un negocio o una planeación de ese proyecto para tener en cuenta qué es lo que vas a hacer con todos los aspectos del cultivo en general, lo que estás teniendo en sí es la economía circular. Entonces, claro, lo que buscamos, y esta conversación, digamos, que se aplica para cualquier cultivo, no solamente para agave, sino que es replicable para todos los cultivos que nosotros trabajamos. Y que a pesar de que la agricultura no es el aspecto más ecológico ni más, digamos, que sustentable de todos, lo que buscamos es hacerlo equilibrado, si la palabra pudiese caber en este caso, de cada vez. Entonces, el punto es, desde tu perspectiva, a mí me gustaría decirte, si tuvieras que en este gran recorrido que has tenido hasta el momento, Víctor, y que tocas todos los aspectos del cultivo y de todo lo que está relacionado con él,
¿cuál sería el aprendizaje que tú te llevas desde el punto de vista de manejo de economía circular? La primera es una especulación muy, muy personal. La Tercera Guerra Mundial va a ser por agua, ¿vale? El agave es la excelente alternativa por su mecanismo CAM de crear biomasa para alimentar a los animales y alimentar a los humanos. Tenemos estudios, son estudios ahí medio patitos porque no hay una tesis, pero sí están algunos respaldados por gente en el tema. ¿Qué pasa si te digo que alimentando a las vacas con ensilaje de agave podemos reducir al menos un 80% la huella hídrica? Dices, oye, si 1 kilo de carne en los estándares internacionales consume 15,000 litros de agua y con las malas prácticas agrícolas de México, pues estamos consumiendo más de 30,000. Producir 1 kilo de maíz en la literatura internacional te requiere 1,200 litros de agua. ¿Por qué? La huella hídrica. Le metiste insumos agrícolas, cayó agua del cielo y regaste. El agave, en algunas especies como la americana, el salmiana, el mapizaga, ni le regaste, le cayó poquita agua del cielo porque crece en los desiertos y no le metiste ningún insumo agrícola. Entonces, la huella hídrica que ahorita tenemos calculada de 1 kilo de ensilaje de agave son 100 litros contra 1,200. Ahí está el futuro. Eso es lo que para mí digo, el día que ya los campos no sean productivos, el agave va a ser la solución junto con los mezquites. Y hay evidencia, agroescuchas, respaldando justamente eso, no necesariamente con el agave, pero con los nopales. Entonces, en California, con las recientes sequías, están creciendo nopales como cultivos en la zona del Valle Central, el Valle de San Jacinto, de San Jacinto de Soto. También en ciertos países africanos que están sufriendo grandes sequías, están creciendo nopal, justamente porque no solo es un alimento muy sano, sino que también con las tunas tienes la parte de la fruta, ¿no? Y producción de azúcar. Entonces, para muchos poblados pastoriles, ha sido irse a las plantas CAM, ha sido la respuesta para sobrevivir ante muchísimos del cambio climático. Y con todo esto que nos está platicando Víctor, también nos estamos enfrentando a uno de los cuantos obstáculos a los que se enfrenta la circularidad. ¿Por qué? Porque muchas de las actuales certificaciones agrícolas que utilizamos, GAP, orgánica, lo que sea, no representan la realidad de ser sustentable. Y ya lo hemos platicado en episodios de temporadas. Por eso a nosotros en Agronauta no nos encanta mucho la certificación orgánica, porque si tú eres orgánico, no puedes tener una práctica regenerativa silvopastoril. Es decir, no puedes dejar que tus animales pasen por tu cultivo. Es decir, tus patos, lo que quieras que se coma tus plagas, que te fertiliza el suelo, te quita la certificación agrícola. O si tú quieres tener la famosa certificación y eres ranchero, grass-fed para tus reses, fíjate que no les puedes dar el residuo de agave. No les puedes dar residuo de ninguna otra porque tienen que comer pasto. Y el pasto además quita muchísima agua. Entonces ahí es donde hay ciertos obstáculos que Víctor claramente con Egave están trabajando en eso, porque es un tema de política pública, es un tema de consejos reguladores, es un tema de caminar hacia el futuro. Y hay que darnos cuenta que la circularidad, ya lo mencionó Pau, no es únicamente para los productos, cultivos que están en el suelo, que ahí yo sí difiero un poquito de ti, Pau, cuando dijiste que la agricultura no es completa, o sea, sí tiene razón, no es completamente ecológica, pero es el mejor ejemplo actualmente en la industria, en mi opinión, donde podemos aplicar las soluciones circulares porque estamos tratando de fomentar sistemas que se puedan regular fácilmente. Y para nosotros, reducir el uso de recursos nos aumenta el margen el margen de ganancias de una manera extrema. Ok, ya lo escuchas, pues, Renautas, ¿sí? ¿Qué parece? Si vamos cerrando, tenemos por ahí un tema de baterías. Es que, Víctor, muchísimas gracias por estar con Nos explota la cabeza. No sé si alguien quiera comentar algo más para ir cerrando, que nos dé sus conclusiones. Víctor, muchísimas gracias. Sí. Víctor, muchas gracias. Digo, siempre pedimos a los invitados que dejen un concepto, que los agroescuchas se puedan llevar, qué prácticas pueden adoptar para incluir la circularidad en sus cultivos. Creo que con esa recomendación podemos irnos. Sí, pues como les digo, es escalonado, no todo es de sopetón.
Comienza con un 1%, y escala un 2, y escala un 3, y ve elevándolo. Comenzar es el paso más difícil. Claro. Entonces, una vez que lo diste, seguir caminando. Y aquí les dejo las redes sociales de Víctor, que es bastante divertido su plática. Hay mucho que platicar sobre el agave, el orte agave. Y aquí Sí. también tenemos su página en LinkedIn. Pueden encontrar como Víctor Nieto en sus redes sociales. Y Pau, Héctor, si quiere comentar algo, Gabo, ya cerramos. Arturo. Más allá de agradecerte, Víctor, de verdad, Sí. tomarte el tiempo de compartir con nosotros, de regalarnos tu experiencia y tu camino para que todos los agroescuchas puedan darse cuenta que efectivamente podemos hacer producciones y proyectos sostenibles, que es una de las banderas que aquí tomamos, y que en definitiva el uso de tecnología, los términos ancestrales, la agricultura, la sostenibilidad van a ser la respuesta, porque ya son, el futuro ya llegó aquí y la idea es que podamos implementar en nuestros procesos. Así que si quieren compartir el episodio, por favor, compártanlo, regálenos 5 estrellas en el podcast para que podamos aportar más valor y que las personas que quieran aprender de muchas otras cosas se den en cuenta que con el ejemplo de Víctor, efectivamente podemos lograrlo. Pues Sí. no se diga más, Artur. Sí, yo solamente cierro, te agradezco, Víctor, por venir. Hablamos mucho de circularidad y todo un tema que nos falta, que esperemos cubrir en esta temporada, será el valor agregado. Hablamos ahorita de agave, pero por ejemplo, mira, yo hace una semana tuve una experiencia con mi sobrina que no le podíamos dar medicina, le dio gripa. Y la doctora alópata nos dijo, dale miel de agave en la leche. Y con eso, porque no se le podía dar. Entonces, hay un tema de productos de valor agregado que queremos explorar y eso será un futuro tema de Agronautas para que nos escuchen y esperemos, Víctor, poder platicar contigo de otro de tus cachuchas que usas y otras que inventes. Entonces, con eso los dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, Agronautas. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.